Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, nosotros sabemos que la Consejería está haciendo esfuerzos, que la Consejería está tratando de hacer pues, las cosas lo mejor que sabe y puede, que la situación es complicada, pero, por ejemplo, consideramos que hay una cosa que no se está haciendo, se podría hacer mejor y es un fallo tonto y garrafal, y es, aunque se les está dando importancia a los que están al pie del cañón, que son los que están viendo lo que sucede, y que son los equipos directivos, los docentes y los padres, creemos que deberían ser muchísimo más laxos en escucharles y en dejarse aconsejar en muchos casos por lo que ellos dicen. Por ejemplo, en el caso de los padres, con independencia de que ustedes recomienden que los alumnos asistan, etcétera, etcétera, creo que es muy importante tener en cuenta la visión de esos padres que tienen miedo o que tienen situaciones de riesgo en casa, que sí que es verdad que en ocasiones se está permitiendo que no vayan, es decir, mayor laxitud y mayor confianza en los padres. Hay otros, en cambio, que tendrán que mandar a los hijos porque no tienen más remedio, sobre todo en estas etapas. Pero es muy recomendable tener en cuenta la visión de los padres y la visión de los docentes y de los equipos directivos. En el caso de centros de educación especial parece ser que ha habido centros que han decidido que sería mucho menos peligroso para los alumnos un horario completo, sin la división de la comida, por aquello de que las entradas y las salidas pueden facilitar problemas de contagio, en fin. Creo que deberían ser más laxos o mirar esta situación o tratar de resolver los problemas que ahí se plantean en el caso de educación especial. Y yo en educación especial me gustaría hacer una reflexión que me ha preocupado a raíz de todo lo que he escuchado aquí. Y yo le he escuchado a la diputada del PSOE, que ha hablado de educación especial, hablando de singularidad extrema, especialmente vulnerables, patologías de riesgo. También ha dicho que los que no están en centros específicos, pues que es muy complicado atenderles, que si antes de la pandemia era frágil la situación de estos alumnos, pues atenderlos ahora es más complicado. Y el consejero ha dicho que el 83% de estos alumnos están en centros ordinarios, lo que significa que el 17% restante son alumnos en unas circunstancias extremas. Si ya me están ustedes contando que ese 83%, que se ha incluido posiblemente en ocasiones con excesiva alegría, es complicado atenderles, tienen problemas, son población de más riesgo, son población frágil, y el resto, es decir, ese 17% está en centros especiales para atenderles, no para excluirlos. ¿Me quieren ustedes decir por qué tenemos una proposición de ley en la que se está diciendo que se incluyan a esos alumnos en los centros ordinarios? Estamos todos locos. Entonces resulta que, por ejemplo, no sé, yo es que es una reflexión. A ver, los hospitales, por ejemplo, son muy segregadores, se agregan precisamente para atender mejor a los pacientes, los segregan por patologías. Entonces, esto de que no hay que segregar y que hay que meter a todos los alumnos igual, con independencia de su situación, que lo dice la espantosa Agenda 2030, que es una auténtica ratonera, con una puerta preciosa y que luego te engancha y te pilla porque luego las propuestas finales son brutalmente injustas. Si por una casualidad esta Agenda 2030, por ejemplo, dijera que los hospitales pues, son segregadores porque en la UCI te tratan mucho mejor, porque a los de corazón los tratan mejor que a los de traumatología y que hay que mezclar a todos los pacientes, también los vamos a mezclar. Es decir, vamos a seguir la Agenda 2030 cuando hasta ustedes mismos se dan cuenta de que esto es una auténtica locura. Entonces, yo aquí y ahora, teniendo en cuenta que soy una diputada pues primeriza, llena de fallos y de desconocimiento, por favor solicito que se retire esa proposición de ley que ha amparado, que ha movido la izquierda, cuando la izquierda misma reconoce que esto no tiene ni pies ni cabeza. Porque además, si algún día ustedes consiguen esto y hay otra pandemia, ¿van ustedes a hacerse responsables de lo que les pase a esos alumnos que son especialmente frágiles, con patologías de riesgo, especialmente vulnerables de singularidad extrema? Señores, por favor, estamos aquí para resolverle a la gente la vida, o sea, no para estropeársela. Vamos a ser razonables y muchísimas gracias. Una cosa también que a ver si el consejero podía decirnos es cuál es la situación de todas las escuelitas privadas, de escuelas infantiles,
que antes de la pandemia ya tenían un serio problema económico, y es verdad que esta consejería no tiene por qué preocuparse de las empresas privadas, pero es que eso también significa libertad de educación y libertad de los padres para poder elegir dónde van los niños. Entonces, me acuerdo que en su anterior visita que nos hizo, hablamos con usted y hablamos también del tema de las madres cuidadoras, esa especie como de mini, digamos, guarderías que puede hacer una madre que coge a varios niños. Es muy posible que ahora con la pandemia se esté dando mucho, o mucho más de lo que suponemos, y tiene ciertos riesgos. Entonces usted nos habló de un documento de madre cuidadora, un reglamento, es decir, algún tipo o de documento en el que se pedían unos mínimos, y quedamos en que nos lo iba a facilitar y al final pues no nos lo facilitó. A ver si fuera también posible facilitarnos eso. Gracias.